Una gran prueba de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios es la existencia del pueblo judío. A los judíos se les ha llamado el pueblo indestructible, pues a través de miles de años han sobrevivido a los sumerios, a los babilonios, a los persas, entre otros. Todas estas civilizaciones que existieron en el pasado fueron enterradas en las arenas del desierto, pero el pueblo judío jamás perdió su identidad. Además, la nación de Israel es la única nación del mundo que después de más de 2000 años sin gobierno ni territorio se convirtió otra vez en una nación independiente. La historia de Israel comenzó alrededor del año 2000 a.C., cuando Dios llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos. Jacob, su nieto, tuvo 12 hijos, de quienes nacieron las 12 tribus de Israel. El hambre los hizo emigrar a Egipto, donde vivieron 400 años como esclavos y formaron un pueblo de casi 3 millones de personas. Dios levantó a Moisés para liberarlos y volverlos a la tierra de Canaán. En el año 1451 a.C., Josué los introdujo a esta tierra de Canaán. Posteriormente, las 10 tribus del norte de Israel fueron llevadas cautivas a Siria en el año 722 a.C., y las otras 2 tribus del sur, siendo la de Judá la más grande, fueron llevadas cautivas a Babilonia en el año 600 a.C. aproximadamente. Cuando Babilonia cae ante los persas, 3 grupos de judíos regresan a Jerusalén para reedificarla. En el año 63 a.C. los judíos estuvieron bajo el dominio romano, los cuales llamaron a esta tierra Judea, y el general Tito, quien era hijo del emperador Vespasiano, destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y los judíos que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos y esparcidos por todo el mundo. En el año 132 después de Cristo, los romanos cambiaron el nombre de Judea por Palestina. Las profecías respecto a su dispersión señalaban que si los israelitas mantenían su pacto con Dios, Él les bendeciría, pero si desobedecían serían esparcidos por toda la tierra, tal como sucedió. Y respecto a las profecías sobre su restauración, poco antes de que Dios instalara a Israel en la tierra de Canaán, Dios les prometió textualmente: entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas debajo del cielo. De ahí te recogerá Jehová y te hará volver a la tierra que heredaron tus padres. Esta promesa de restauración también se las dio Dios a través de varios de sus profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós y Zacarías. Sería lógico pensar que los judíos serían absorbidos por todas las naciones donde fueron esparcidos, pero no fue así. Los judíos guardaron su identidad propia como un pueblo distinto, guardaron su religión y ninguna nación tuvo éxito al tratar de destruirlos. Desde el cautiverio babilónico en 600 a.C. hasta el año de 1948 después de Cristo, los judíos vivieron esparcidos y perseguidos por toda la tierra por más de 2000 años. Analizando una breve cronología de las persecuciones que sufrieron los judíos desde el siglo VII hasta nuestros días, encontramos lo siguiente. En el año de 622 después de Cristo, Mahoma funda el Islam y manda matar a todos los judíos que no se unieran a esta religión. En 1096 los cruzados alemanes exterminan a todas las comunidades judías. En 1099 la comunidad judía de Jerusalén es víctima ahora de una matanza por parte de los cruzados. En el año de 1146 los judíos españoles son obligados a convertirse al catolicismo romano. En 1290 los judíos son expulsados de Inglaterra y en 1306 son expulsados de Francia. En 1350 la peste negra arrasa con Europa, matando 25 millones de personas, y se les echa la culpa a los judíos. La mitad de ellos son exterminados. En 1411 es instituida la Inquisición y miles de judíos son torturados y asesinados por el arma religiosa. En 1516, matanza de judíos en Lisboa, Portugal. En 1648, más de 200.000 judíos son asesinados en Polonia. En 1881, el zar de Rusia, Alejandro III, manda matar la tercera parte de los judíos en el país. En 1939 a 1945, Adolfo Hitler mata a más de 6 millones de judíos en hornos crematorios en Alemania, y desde 1948 a 1991, la comunidad judía continúa siendo perseguida principalmente por parte de los árabes.
El renacimiento milagroso de Israel se dio el 14 de mayo de 1948, cuando el mandato británico para controlar Palestina terminó. Por primera vez, después de más de 2000 años, Israel era otra vez una nación, cumpliéndose la profecía bíblica de Isaías 66:8 maravillosamente. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Israel estuvo de parto, dio a luz sus hijos. La Biblia profetizó que los judíos comenzarán a llegar a Israel gradualmente, y eso lo vemos cumplirse a través del siglo XX y XXI. En el año de 1991, la revista Time de Estados Unidos publicó en su número del día 30 de septiembre un artículo titulado ¿Se está secando la inundación de los judíos? Y dice: más de 310,000 judíos han emigrado de Rusia hacia Israel desde que Gorbachev quitó las restricciones para la inmigración en 1989. En 1965 había 2.239.000 judíos en Israel. En 1969 tenían 2.841.000 y en mayo de 2008 tenían ya 5.697.000. Para 2014 eran ya 7.562.000 judíos. El número de judíos británicos que emigró a Israel en 2015 subió casi un 25% respecto al año anterior, según datos recientemente publicados por la Agencia Judía para Israel. El último recuento de 2015 refleja la mayor inmigración anual al Estado judío en más de una década, con más de 30,000 nuevos inmigrantes en total, y uno de la cifra más alta desde el Reino Unido durante los últimos 10 años. Judíos de más de 100 naciones han regresado a Israel, cumpliendo las profecías bíblicas al pie de la letra.